¿Me logran ver y escuchar? Buenas tardes. Sí, sí se escucha, licenciado. Ah, vaya, perfecto, muy bien. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta tercera sesión de nuestra asignatura, este curso del Derecho Internacional Público y su relación con los derechos humanos. Ha sido interesante que en las primeras dos sesiones pues hemos abordado estos aspectos que nos van dando un poco más de contenido y de una idea más certera de la relación y la profunda relación que existe entre los derechos humanos y el derecho internacional público, partiendo de la idea que los estados, indudablemente, al momento de contraer estas obligaciones internacionales, traen para sí una serie de cargas que deben cumplir al momento de desarrollar la vida jurídica y política de los países en los cuales desarrollan jurisdicción. Y por eso hemos hablado mucho de la idea, y los tratados lo mencionan, si ustedes se fijan en los tratados que estuvimos relacionando, lo señalan constantemente, que los estados tienen un deber de adecuar la normativa interna a contenido de los tratados. Eso es relevante porque se trata de una obligación, no se trata de un aspecto de, bueno, lo hago si me da el deseo o si están las condiciones, sino que en realidad se trata de una obligación. Y para ello estuvimos hablando en la clase anterior de cómo existe y cómo lo vemos también en la práctica, que existen normativas de diferente naturaleza que van en la búsqueda y que se encuentran relacionados con estos temas de aplicación al derecho interno de esas normativas que se ha suscrito El Salvador. Hablábamos en su momento de la ley Lepina, por ejemplo. Hablábamos también de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer en El Salvador, que crea incluso no solo la ley, sino que también una jurisdicción especializada para tutelar a este sector de la sociedad y que esto tiene su fundamento en un tratado internacional. Entonces el Estado se encuentra en la obligación de crear ese marco jurídico para ello. Entonces, todos estos aspectos tienen mucho que ver con este tema del rol estatal. En esta oportunidad, partiendo de esos aspectos, un poco de lo que vimos en la clase anterior, procedo también a compartirles pantalla para que ustedes puedan visualizarla. Solo me dicen si la verifican, si se ve también. Sí, licenciado, se mira. Ah, bueno. Ok, muy bien. En la clase anterior estuvimos viendo el aspecto de las obligaciones propias que los estados tienen, ¿verdad? Y entre ellas hablábamos del aspecto de que el estado debe emitir normas que desarrollen lo que se encuentra contenido en el tratado, pero también deben eliminar aquellas normas que están en contra del tratado. De igual modo, deben abstenerse de legislar en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Eso es como una variante, una lógica que va teniendo todo este aspecto normativo por parte de los estados. Entonces, vamos a visualizar el aspecto importante. Les comparto a continuación, solo permítame que está un poco abajo esto. Ok. Entonces, el criterio, como les mencionaba, es que los estados se encuentran precisamente ante un escenario bien, digamos, bien claro. Deben acatar lo contenido en el tratado. Pero también la situación está que en momentos determinados pueden incurrir en ciertas violaciones a lo contenido en los tratados, y eso se da cuando omiten adecuar a su normativa interna el contenido del tratado, ¿verdad? Ahí existe una omisión y de esa manera se está violando el tratado internacional, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando dictan disposiciones que no están de conformidad con el contenido, con el centro de lo que se ha previsto en el tratado.
Entonces, esto también es una violación. Entonces, hemos visto del tema de la responsabilidad del Estado, precisamente porque cuando se emite una ley que es contraria o que es incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos, con lo que conocemos como el derecho internacional humanitario, eso trae un aspecto importante y son las consecuencias jurídicas, esa responsabilidad internacional del Estado, de la cual vamos a incluso hacer una tarea importante, ¿verdad? Aquí en el curso, para que comprendamos las dimensiones, digamos, de este tipo de responsabilidad. Entonces, esto también bajo la lógica, ya lo vimos en la clase anterior, que en los estados no se encuentra permitido alegar en la comunidad internacional, mire, yo hice esta actuación porque mi ordenamiento interno me lo faculta. Eso no puede ser una causal de justificación, precisamente porque el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno, bajo esta lógica, ¿no? Entonces, cuando una actuación está proscrita o está prohibida o está completamente alejada de los valores que nutren este tipo de normativas, entonces haría una transgresión y el Estado puede caer en esta responsabilidad. Entonces, en la clase anterior, para finalizar, me recuerdo que estuvimos hablando sobre aquellas leyes manifiestamente contrarias a las obligaciones asumidas por los estados. Entonces, aquí la Corte ha señalado este concepto, que la ley sea manifiestamente contraria, es decir, flagrantemente contraria, donde no haya lugar a dudas que lo que se busca con esa ley es eh, impactar de forma directa, de forma frontal al contenido de un tratado. Entonces, aquí esto genera una responsabilidad internacional para el Estado y poníamos como ejemplo las leyes de amnistía. Entonces, aquí es interesante porque si ustedes observan la tarea, como les mencionaba en la clase anterior, la tarea que ustedes están desarrollando se trata precisamente de una situación donde se está analizando una ley de amnistía que se dio en El Salvador, producto del conflicto armado que duró más de 12 años en nuestro país. Y la que indudablemente, haciendo todo un procedimiento legislativo, se emitió una norma que permitió y que garantizó impunidad a personas que participaron en el conflicto armado y que consecuentemente tuvieron distintos tipos de participaciones en actos delictivos, en actos de diferente naturaleza, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Todo lo que la guerra implica, ¿no? Entonces, estas leyes de amnistía, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de igual manera, ha señalado que la emisión de este tipo de leyes es manifiestamente contraria. Entonces, ahí no hay donde perderse, digamos, o sea, hay un conflicto y si las partes luego de ese conflicto emiten estas leyes, estaríamos indudablemente ante una ley contraria a la convención. Entonces, esta ley, dígame, licenciado Romero. Hola, buenas noches, maestro. Una consulta. Leyendo el documento de la sentencia, la parte de la voz disidente menciona este aspecto de las reservas que se pueden hacer respecto a una convención. Esto me llamó mucho la atención porque yo pensaba que si un estado ratifica algún tratado internacional, es que se va y acepta todos lo que está escrito o convenido en ese tratado. Sin embargo, lo que yo comprendí al leer es que pueden existir reservas y no necesariamente todo es aplicable. Me gustaría, maestro, si podría tal vez un poco profundizar al respecto o corregirme si a lo mejor yo malinterpreté lo que leí. Gracias. Eh, Muy bien, licenciado Irving. Me alegra que haya llegado hasta esa zona ya, porque es el voto disidente, pues la parte final ya de toda esa sentencia, ¿no? Bueno, es una parte, un anexo, digamos, del contenido general de ese documento que les compartí.
Entonces sí, efectivamente, el voto disidente tiene mucho de su argumento en ese aspecto, de ciertas zonas de reserva que el Estado salvadoreño cedió en ese momento con respecto a la Convención Americana, ¿verdad? Y eso indudablemente también es parte de la dinámica, ¿verdad? De la posibilidad de los estados de generar esa reserva precisamente para no incurrir en posibles vulneraciones a, al tratado si se hace de una forma global, de una forma entera. Entonces sí, o sea, esa figura es posible, está prevista dentro de la normativa, dentro de las costumbres internacionales en este tema de los tratados de naturaleza internacional. Así que sí, o sea, es un argumento válido, digamos, dentro de lo que señala el voto disidente. Y parte de la tarea también es que ustedes hagan un análisis, ¿verdad? ¿Qué tanto digamos, los argumentos que el voto disidente nos otorga respecto a lo que dice la sentencia? Porque el voto disidente señala y profundiza y indica que han existido omisiones por parte de la sala al no tomar en cuenta esos aspectos. Y si eso es tan relevante o si eso va a tener una situación para que usted diga, no, entonces la sala se equivocó, ¿verdad? O la sala al final tuvo otro planteamiento y me parece correcto. Entonces, ese es el análisis jurídico que también es parte de la tarea que ustedes están efectuando. Así que sí, está previsto, licenciado Romero. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estas leyes de autoamnistía. Se ha señalado que este tipo de leyes incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes de autoamnistía, se ha dicho la Corte, lo que al final trae como consecuencia, vaya, es que se parte de una idea, se parte de que hay un conflicto que ha finalizado, entonces debemos generar un perdón y un olvido y empezar de cero. Eso es como una idea, digamos, esa es como de esa forma se venden este tipo de leyes en todos lados. Entonces, ¿pero qué sucede en ese tema? Porque en realidad no se está partiendo de cero. Hay todo un legado de muertes, hay un legado de víctimas atrás, hay un legado de responsables de hechos delictivos que al final, con una ley de amnistía, el propósito es garantizar una impunidad por todo aquello que ocurrió en ese periodo de guerra. Entonces, eso es lo que precisamente considera la Corte Interamericana que va en contra de las víctimas, es decir, la posibilidad de la víctima a obtener un resarcimiento, a obtener de todos esos agravios que ha sufrido producto de esa guerra y que debe existir un responsable. Entonces, tener la posibilidad de llevar a un tribunal, de enjuiciar a responsables de crímenes producto de, de estos ejercicios bélicos es clave para la Convención Americana. Entonces, al hacer una ley que prohíbe eso, que no habilita este tipo de acciones legales en contra de los responsables, en realidad es un portazo en la cara contra las víctimas. Entonces, eso lo ha dicho la Corte Interamericana y eso es incompatible con el espíritu de la misma convención. Entonces, aquí en todo este tema, ¿verdad? De la responsabilidad internacional, vamos a ver que cualquier aplicación de una ley que sea violatoria de la convención es es un hecho ilícito, ¿verdad? Se considera así, es un hecho ilícito que compromete al Estado y que le va a generar responsabilidad. Entonces, también aquí la Corte en esa referencia, en ese expediente que aparece ahí, agregó ese concepto de que la ley debe ser manifiestamente violatoria. Entonces, esto de ley manifiestamente violatoria implica, como les menciono,
que sea abiertamente contraria al espíritu de la Convención Americana. Entonces, dentro del deber de los estados de adecuar su derecho interno a esta convención, no solo debe ser exigible inmediatamente, sino que también debemos entender lo que se trata de todo un aparataje que lo que busca es garantizar el libre y el pleno ejercicio de los derechos humanos que todas las personas tenemos respecto de los estados en los cuales nosotros desarrollamos nuestra vida. Entonces, eso es una situación muy importante, ¿verdad? Que los derechos humanos son para nosotros y que el obligado a defenderlos es el Estado. El obligado a respetarlos, el obligado a promoverlos, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos, indudablemente, debe crearlos mediante el derecho interno y ya vamos a ver algunos de ciertos aspectos con los cuales internamente se pueden proteger los derechos humanos y que es obligación de parte de los estados. Entonces, aquí también tenemos el escenario general, cómo se desarrollan las relaciones entre los estados y el derecho internacional. Debemos decir que los estados, ya lo hemos mencionado, no son islas, sino que son parte de un concierto internacional, ¿verdad? De un grupo de países que cada uno ejerce jurisdicción y soberanía en su territorio, pero hay normas internacionales que rigen el actuar de estos estados. Entonces, hay límites que estos estados deben respetar. Hay límites, hay ciertos aspectos donde no pueden pasar ciertas líneas. Entonces, eso mismo es que la conducta interna de los estados en el desarrollo social que están efectuando cada uno de los países va a quedar en virtud de esta vinculación que tienen con el derecho internacional, queda sometida a controles, queda sometida a vigilancia. ¿De quién? Bueno, de ciertos organismos internacionales. Estos organismos son muy importantes porque son los que inspeccionan el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos. Entonces, dentro de estos organismos tenemos, por ejemplo, la OEA. Dentro de la OEA se han creado órganos competentes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, como se le conoce también. Entonces, además, dentro de la ONU, que también es otro organismo internacional, se encuentran importantes comités de derechos humanos. Entonces, acá, dentro de este aspecto, vamos a ver en qué consiste esa función de control y vigilancia que tienen estos organismos, estos entes. Acá, las formas son, primero, verificando que los estados cumplan con las obligaciones contenidas en los instrumentos. Es decir, es una labor de verificación. Por eso se observa y nosotros nos damos cuenta que existe cada cierto tiempo reportes, incluso a veces específicos de determinados países, en ocasiones de forma general. Supongamos que está hablando de América Latina, ¿verdad? Entonces, de aspecto regional, entonces se señala, por ejemplo, cuál es la situación de los derechos humanos en Costa Rica, cuál es la situación de derechos humanos en Panamá, en Nicaragua, El Salvador, Honduras, en México, y así, ¿no? Entonces, con el objeto de verificar durante un periodo determinado cómo se está cumpliendo las obligaciones. Y ahí se señala, mediante estas observaciones que se efectúan, todo un análisis, ¿verdad? Es un análisis profundo, un análisis basado en evidencia y un análisis basado en estadísticas incluso que abordan esta temática y hacen recomendaciones y hacen ciertos aspectos que prácticamente se dibuja al país, a un país determinado, cómo está su situación en el tema de derechos humanos. Es decir, supongamos que se está analizando un periodo específico, entonces se relaciona cómo han sido los años anteriores en relación a eso, a esa situación que se ha analizado durante ese último periodo. Si han habido mejoras en el tema del respeto de los derechos humanos, si han habido estancamientos
o si han habido retrocesos, ¿verdad? Y se señala por qué hay ese estancamiento o por qué han habido mejoras o por qué al contrario hay retrocesos y se identifica y se dan datos. Es una cuestión muy científica, ¿no? Es decir, no está basada en plenos aspectos de opinología, sino que hay situación que evidencia ese aspecto, que lo respalde. Entonces también la otra labor de control y vigilancia es mediante la observación que los estados no realicen comportamientos que conlleven acciones violatorias de derechos humanos, sea por acción o por omisión. Entonces siempre hay observadores del tema de derechos humanos. Entonces incluso hay aspectos como que incluso se denomina de esa manera, observatorio de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese observatorio da aspectos, da recomendaciones, da situaciones precisas, puntuales, donde puntos de mejora, donde los estados pueden potenciar ciertos aspectos que se hayan mejorado. Supongamos que un país, ¿cómo está el derecho a la salud? El acceso al derecho a la salud, el acceso al derecho a la educación, ¿verdad? Todos esos aspectos se van midiendo, pero como les digo, se basan en aspectos también estadísticos, en aspectos estadísticos donde se puede medir si existe o no mejora en estos rubros. Entonces, todo esto, además, dentro del control y vigilancia, como sabemos, no siempre va a generar un impacto completo, sino que también deben existir mecanismos legales que permitan una protección jurídica de los derechos humanos. Y para eso también existen estos mecanismos que vamos a conocer a continuación. Y primero tenemos dentro de la protección jurídica global, vamos a hablar en primer momento de una protección interna, es decir, el Estado debe generar un aparataje jurídico institucional sólido para que internamente los derechos humanos sean protegidos ante su vulneración, ante su transgresión. Entonces, esta protección interna, obviamente, como les menciono, debe ir enfocada a proteger, a garantizar los derechos humanos y, por lo tanto, se debe crear una institucionalidad. Esta institucionalidad es importante. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que en El Salvador está adecuado institucionalmente los derechos humanos? ¿Verdad? ¿Qué instituciones velan por ellos? ¿Qué mecanismos procesales son viables para la protección de esos derechos? Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Sí, se escucha, licenciado Zelaya. Me van a disculpar que voy en carretera porque me llega a cortar. Sin embargo, me gustaría aportar mi opinión sobre esta parte de la estructura que defiende los derechos humanos en El Salvador. Excelente. Y después de la firma de los acuerdos de paz, uno de los acuerdos fue la disolución de grupos élite militares. Y aparte de eso también la creación de nuevas instituciones como la PNC y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que nace del acuerdo que tienen ambos bandos para celebrar la paz. Sin embargo, el principal violador de los derechos humanos en la mayor parte de las ocasiones son los estados. Irónicamente, me parece una ironía bastante grande es que el Estado, quien es el principal violador de derechos humanos, viene y dice, bueno, vamos entonces a crear una institución que vele por los derechos humanos. Ajá, pero esta institución, ¿a qué pertenece? Bueno, pertenece a la estructura del Estado. Entonces me queda a mí un poco de duda si realmente la institución va a velar por el cumplimiento de los derechos humanos cuando es el Estado el persecutor. Esa sería mi opinión, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, entiendo yo que se refiere, por ejemplo, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entiendo que esa institución. Aquí es importante darnos cuenta de que esta Procuraduría de Derechos Humanos tiene una visión, o sea, no es una inversión salvadoreña, sino que tiene su inspiración en la figura de ombudsman, ¿verdad? O defensor del pueblo que ha existido en otros países
y que lo que busca es eso, precisamente, una persona que proteja los derechos humanos de las personas. Y este funcionario, esta institución debe tener, por lo tanto, una situación que usted muy bien la señala, de un margen de independencia suficiente para poder, desde el mismo momento que el Estado en algún momento puede ser generador de violación de derechos humanos, tener la posibilidad de señalar, mire, el Estado o tal institución está violentando derechos humanos y ese informe debe hacerlo precisamente esta Procuraduría. Entonces, es parte de la labor interna de los estados. Entonces, bajo la arquitectura constitucional, como usted bien lo mencionaba, después de los acuerdos de paz, se consideró fundamental crear esta Procuraduría para la defensa de los derechos humanos y que de esa manera cualquier persona pudiese llegar a esta institución, señalar, denunciar, llevar seguimiento de casos cuando considere que existen vulneraciones a derechos humanos. Entonces, un paso importante es la creación de la institución, es decir, creación de institucionalidad. Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿verdad?, es que estas instituciones funcionen, ¿verdad? Porque no basta con crear la institucionalidad si al final no funciona. Entonces, se deben generar aspectos importantes, por eso incluso la jurisprudencia constitucional lo ha establecido, que un elemento clave al momento de la elección, del nombramiento de funcionarios de segundo grado, es todo el proceso que se da en la Asamblea Legislativa para poder nombrar a funcionarios que ejercen el liderazgo en estas instituciones. Y en la Procuraduría de Derechos Humanos es una de ellas. Entonces, elegir la persona idónea, nombrar a la persona que tenga el perfil correcto para este tipo de instituciones es clave, ¿no? Para precisamente es que ejerza su función. Entonces, ahí tenemos dos momentos, ¿verdad? La creación de la institución, es decir, la creación de la institucionalidad y luego el funcionamiento. Entonces, si ambos aspectos se dan y funcionan de una manera correcta, entonces el Estado está creando una protección interna correcta, está creando una protección interna idónea para la defensa de los derechos humanos. Entonces, podríamos estar en un escenario donde ni siquiera exista Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Entonces, ahí el Estado estaría en una situación completamente fuera de los estándares que se requieren para la defensa de los derechos humanos. Entonces, poco a poco podemos ir analizando, ¿verdad? La existencia de estas instituciones y luego el funcionamiento. Pero es clave, la institucionalidad es clave y además dotar de leyes que garanticen también los derechos humanos. También vamos a ver, y lo vamos a ver un poco en las diapositivas, que existen otros mecanismos para la protección de derechos humanos y que también ahí aparece, por ejemplo, el rol de la justicia constitucional, ¿verdad? Lo vamos a tener también en consideración. Entonces, aquí precisamente aparecen estos mecanismos de protección de la justicia constitucional. Cuando nosotros hablamos de justicia constitucional, ¿qué nos viene a la mente? Tal Con vez, temor a equivocarme, perdón, los procesos que pasan por la Corte Suprema de Justicia. Por la Corte menciona, los procesos que conoce la Corte, señala usted. Sí, con temor a equivocarme. Ok, muy bien. Ahorita creo que el licenciado Romero también tenía alguna opinión. sí, justicia constitucional, yo pienso en tal vez la correcta aplicación e interpretación de lo que está estipulado en la Constitución. Vea, también aquí solamente a partir de lo que leo, eso se me ocurre. Ok, muchas gracias por sus aportes. Vaya, miren, les menciono, digamos, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal del país, ¿no? Sin embargo, como ustedes también saben, está dividido en diferentes salas y una de ellas es la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, según nuestra Constitución, es precisamente
el encargado de verificar, de establecer si existe o no inconstitucionalidad en las leyes, decretos y reglamentos. Pero no solo eso, sino que también la Constitución le da diferentes competencias, además de la de ser el intérprete supremo de la Constitución y de verificar la constitucionalidad de las leyes, también es el garante de los derechos fundamentales en El Salvador. El principal garante, pero no el único, ¿verdad? Entonces, además, se le da competencia para los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo e inconstitucionalidad. Entonces, estos mecanismos de protección están sumamente ligados con el tema de derechos humanos, porque los derechos fundamentales, lo hemos visto, son derechos humanos constitucionalizados, es decir, positivados en nuestro territorio, y por lo tanto es posible reclamar su cumplimiento ante las autoridades legalmente establecidas. En este caso, la Sala de lo Constitucional. Entonces, esta justicia constitucional, esta jurisdicción constitucional se ejerce de una forma concentrada y una forma difusa, ¿verdad? No me voy a extender mucho en ese tema, pero para efectos generales señalar que la Constitución establece estos dos tipos de control constitucional, ¿no? La que ejerce la Sala de lo Constitucional de forma concentrada y la que ejerce de forma difusa los jueces de la República. Todos los jueces de la República son jueces de la Constitución. Así lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces, cuando en un determinado caso, por ejemplo, un juez de familia, ¿verdad? O un juez de niñez, o un juez de lo civil, de lo penal, de cualquier materia, considere que una ley es contraria a la Constitución, la puede inaplicar, ¿verdad? Entonces, la inaplica y existe todo un proceso que luego pasa a conocimiento de la Sala de lo Constitucional para verificar si esa ley efectivamente es constitucional o no. Y por su parte la Sala, en todos estos procesos ejerce ese mismo control, ¿verdad? Que no exista vulneración a estos derechos, en este caso, derechos fundamentales. Entonces, aquí venimos a una situación que, si se fijan, tiene un aspecto relacionado, ¿no? Ya tenemos la institucionalidad del Procurador de Defensa de Derechos Humanos y tenemos a la Sala de lo Constitucional y a todos los jueces que son encargados de la protección de derechos de las personas. ¿Por qué? Porque imagínense si alguno de nosotros ha sido víctima de un delito. Entonces, si a mí me robaron mi vehículo, por ejemplo, entonces yo he sido víctima y me han violentado mi derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, allí existe, obviamente, mecanismos para yo solicitar ese auxilio. Para eso están los jueces. Entonces, allí es donde aparecen una serie de situaciones institucionales de existencia. Entonces, son esta protección interna de los derechos que es parte de la protección jurídica de los derechos humanos. Entonces, aquí partimos de esa idea, ¿no? De que los derechos humanos también son consagrados en las constituciones y es lo que nosotros entendemos como derechos fundamentales. Entonces, a partir de ello, a partir que la Constitución consagra estos derechos, se establecen unos mecanismos de control judicial constitucional, que son los que les he venido hablando. El amparo, el habeas corpus, la inconstitucionalidad. Son mecanismos que buscan garantizar estos derechos fundamentales en nuestro país. Entonces, este es el esquema de una protección interna de derechos humanos. Entonces, lo que se busca es que tengamos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ejerza su función. Es decir, que defienda los derechos de los humanos, perdón, los derechos humanos, no importando de dónde venga la agresión. Incluso, como lo decía el licenciado Zelaya, incluso de instituciones estatales debe darle trámite a esos casos y señalar cuando existe una vulneración. Sobre el rol que tiene la Procuraduría, históricamente se ha señalado que padece de un problema importante. ¿Cuál es este problema? ¿Cuál es esta falencia? Bueno, que tramita un proceso por vulneración de derechos humanos de un ciudadano y al final lo que emite es un recomendable. Son recomendaciones. Se recomienda a tal institución
que se abstenga de realizar este tipo de conductas, etcétera, ¿no? Entonces, está hablando de una situación de recomendación, ¿verdad? Entonces, que le hace falta mayor coercitividad a lo que menciona, más allá de que se trate, se ha señalado mucho que una decisión, una resolución última que dé la Procuraduría lo que tiene es un aspecto moral, es decir, está potenciada de muchos aspectos morales en eso, pero no basta, ¿no? No basta, sino que debe existir mecanismos coercitivos que haga valer y que esa institución para fortalecerla cuando se dan casos de vulneración de derechos humanos. Y luego el rol de la Sala de lo Constitucional, que ese sí, ¿no? Ese sí tiene un rol verdadero en el aspecto de la coercitividad y obligatorio cumplimiento de sus decisiones. Entonces, ahí partimos de una situación, digamos, que ya está más estructurada, donde la sala como tribunal que es puede hacer efectivas sus decisiones y enviar órdenes a diferentes entidades para hacer efectivos, para que sea efectivo lo que se ha establecido en una decisión. Entonces, ahí ya vemos que está más desarrollado que incluso en el aspecto propio de la Procuraduría. Entonces, este es como el elemento o el paisaje general de la protección interna de los derechos humanos aquí en El Salvador. Ahora vamos al otro escenario, en la protección internacional. Vamos a partir de la idea que la protección interna debería bastar para que los derechos humanos estén garantizados en los países. En este caso, en El Salvador, este escenario que les he mencionado, debería bastar esta institucionalidad. Si la institucionalidad funciona, entonces ahí quedaría, pues porque la gente estaría garantizada en sus derechos. Pero, ¿qué sucede cuando los estados no protegen internamente sus derechos humanos? Entonces, aquí es donde aparece esta protección internacional, ¿verdad? Es decir, cuando todo el sistema de protección de derechos en un país fracasa, no logra tutelar los derechos por A, B o C motivo, entonces la persona tiene posibilidad de acudir a entes internacionales para proteger sus derechos humanos. Entonces, esto es un aspecto, como si se fijan, es un aspecto muy importante, porque bajo determinadas circunstancias de todo tipo, políticas, económicas, de cualquier naturaleza, los estados en algún momento pueden fracasar en la protección interna a la que están obligados. Acuérdense que los estados están obligados, pero por diferentes circunstancias pueden ellos mismos ser los transgresores. Entonces, ahí estamos ante una situación donde emerge esta necesaria protección internacional. Entonces, aquí partimos de una idea inicial, que estos tratados de derechos humanos que hemos hablado no solo van a contener, a consagrar derechos humanos, ¿verdad? Porque si solo se dedicaran a consagrar derechos humanos, se convertirían en los que yo les he mencionado, o sea, una declaración de buenas intenciones. Pero cuando ya se establece toda una institucionalidad también, se crean órganos, se establecen y diseñan procedimientos para el ejercicio de acciones cuando haya violación a derechos humanos. Entonces ahí estamos creando de igual manera todo un sistema de protección. Entonces debemos saber que existe un sistema universal de protección de derechos humanos y sistemas regionales, ¿verdad? Por eso tenemos, para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sector africano tenemos otra, ¿no? Así, por ejemplo. Tenemos para Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hay órganos de protección de derechos en el sistema universal. Y ahí tenemos el Comité de Derechos Humanos, ¿verdad? Este tiene su sede en las Naciones Unidas de Nueva York. Tiene competencia para recibir y examinar informes de los estados partes, formula observaciones, recibe comunicaciones, peticiones de los estados parte y también de los particulares. O sea, es decir, los estados pueden generar algún tipo de petición y también los particulares cuando estos han sido violentados en sus derechos.
Entonces, este fue creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso les menciono, los tratados estos que hemos nosotros hablado, la Convención Americana de Derechos Humanos, este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera, no se limitan a consagrar derechos, sino que también a crear órganos. Entonces, también tenemos otros comités de derechos humanos que están a nivel global, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Entonces, su competencia es esta temática, ¿verdad? El tema de luchar y de tutelar cuando existan discriminaciones contra las mujeres. También Comité contra la Tortura. Tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, si vemos aquí este listado, advertimos que se trata de temas de protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, el sistema de derechos humanos está creado de esa manera, es decir, con especial énfasis en aquellos sectores que por uno u otro motivo, como puedes, imaginémonos, una persona que migra, ¿por qué migran las personas? ¿Y qué escenario encuentran en el país de acogida? ¿Verdad? Una persona migra, si imaginémonos cada uno de nosotros migrase, ¿en qué situación estuviésemos? Llegamos a un país extraño, llegamos indocumentados, llegamos sin trabajo, llegamos sin conocer el idioma, llegamos sin contactos, llegamos bajo una serie de condiciones, llegamos sin dinero. Entonces, díganme si ustedes si eso no nos pone a nosotros en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde existen este tipo de comités que van en la búsqueda de protección de estos derechos. De igual manera, el tema de la mujer, que históricamente ha tenido una situación de desventaja en relación al hombre, ¿verdad? Y a todo el sistema social que la ha ubicado en un escalón por debajo, y eso también es parte de la lucha que se tiene a nivel global, ¿no? El tema de la tortura, que también implica aspectos que se deben erradicar en nuestros países, el tema del racismo, ¿verdad? Que también es muy importante, los niños que de igual manera se encuentran dentro de estos sectores de personas en situación de vulnerabilidad y de las personas con discapacidad, que de igual modo se enfrentan a un entorno que no siempre es amable con ellos, ¿verdad? Y eso lo podemos visualizar nosotros desde la perspectiva de cómo están estructuradas nuestras ciudades, ¿verdad? O sea, cuántas rampas existen en nuestra capital o en el interior de nuestro país. ¿Cómo hace una persona en silla de ruedas para subir una acera, por ejemplo, para subir a un bus, ¿verdad? Etcétera, todos esos aspectos, como el tema del acceso al trabajo, el acceso a la salud de esta persona, etcétera. Entonces, como vemos, es todo un andamiaje que busca proteger todos estos temas. Bien, existen otras figuras, además del Comité de Derechos Humanos, como los grupos de trabajo, los relatores especiales, los expertos independientes en temas de derechos humanos, los representantes especiales. Todos ellos tienen como principal función analizar determinados temas de derechos humanos. Entonces, ellos son personas apasionadas sobre estas temáticas y que analizan los fenómenos en los distintos países. Entonces, si hay, digamos, cómo se está tratando a los migrantes, supongamos en Estados Unidos, o cómo se toman en Costa Rica, que recibe mucha migración de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, todos esos aspectos se analizan y se dan reportes y todos estos aspectos. Entonces, ahora vamos a analizar un poco sobre los organismos de protección internacional de derechos humanos en el sistema regional. Aquí tenemos, en primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, esta comisión
vamos a ver las funciones que tiene. Son muy interesantes. Por ejemplo, esta comisión va a conocer de estos asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos que los estados han asumido en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esta comisión, su función principal, pues, es la observancia y la defensa de los derechos humanos en los países. Entonces, su fundamento es el artículo 33, parte segunda de la Convención, que habla de medios de protección. Y ahí se crea este organismo, la Comisión Interamericana. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la Comisión? En primer lugar, debemos decir que se compone de 7 miembros, se eligen para un periodo de 4 años. Función principal es promover la observancia y defensa de los derechos, como lo hemos mencionado. Representan a todos los miembros que integran la OEA y sirve como órgano consultivo de la organización. Un órgano consultivo. También se dedica a realizar, a efectuar observaciones e investigaciones en el lugar propio del Estado, ¿no? Entonces, eso es parte de las atribuciones que le dan el reglamento de la comisión, el estatuto de la comisión, y busca también la Comisión Interamericana promover soluciones amistosas entre la situación de conflicto que puede estar aconteciendo entre el Estado y la vulneración de la que están siendo presuntamente víctimas determinadas personas. Entonces, es parte de su labor la comisión. La comisión también se encuentra facultada para dictar medidas cautelares de protección de derechos humanos para las víctimas, es decir, o dar medidas en las cuales los estados deben abstenerse de realizar ciertas conductas porque se ha determinado que existen elementos suficientes para considerar que existe vulneración a derechos humanos por parte de ese estado. Y para garantizar que estos derechos no sigan siendo vulnerados y por lo tanto que el resultado que pueda existir dentro de estos trámites que realiza la comisión no trascienda a más. Finalmente, esta comisión emite resoluciones con recomendaciones. Esa es parte de su labor. Luego tenemos otro organismo que ustedes también han escuchado y aquí hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vemos ahí pues su logo donde se establece protegiendo derechos. Entonces la Corte Interamericana tiene un rol muy importante porque la Corte, como sabemos, existe una Convención Americana de Derechos Humanos y al igual que aquí, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución, intérprete máximo e intérprete último de la Constitución. De igual manera, la Corte Interamericana ejerce ese mismo rol a nivel interamericano, es decir, es el intérprete supremo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso le da una categoría impresionante, ¿verdad? Una categoría jerárquicamente muy importante en el sistema interamericano de protección de derechos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta imagen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José, Costa Rica. Entonces se trata de una institución judicial autónoma del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Se dedica a aplicar y a interpretar la convención. Entonces, esta labor de aplicación e interpretación es muy grande, ¿no? Es muy importante porque al igual que las constituciones, las normas, la redacción de las normas de una convención o de una constitución son diferentes a las de un código. Porque si ustedes observan, cuando nosotros leemos un código, imaginémonos el Código Civil o el Código Penal, la técnica legislativa que se utiliza es muy precisa, trata de ser muy precisa de la situación que está regulando. Precisamente porque se trata de reglas, se está estableciendo modos de realizar algo o aspectos sobre los cuales el ciudadano debe omitir su comportamiento. Entonces hay una precisión en la redacción.
En cambio, la redacción de una convención, como la Convención Americana o la Constitución, tiene una forma de redacción más abierta, es decir, no tan precisa, es un poco más vaga, precisamente porque eso permite el aspecto, el juego interpretativo que se va a dar posteriormente y para ir actualizando estos documentos a las situaciones concretas y a los cambios que se van aconteciendo socialmente. Entonces no se dedica solo a aplicar la convención, sino que también se dedica a interpretarla. Entonces, se compone de 7 jueces y tiene su sede, como les decía, en San José, Costa Rica. Las funciones de la Corte Interamericana se dividen en dos, una función contenciosa y una función jurisdiccional. Una función contenciosa o jurisdiccional y una función consultiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una función contenciosa, se trata precisamente de casos concretos que son puestos a su conocimiento y en las cuales se va a derivar una sentencia, ¿no? Entonces, ese es todo un proceso. Y ya vamos a ver también la función consultiva, en qué consiste. Y ahí aparecen, pues, los fundamentos legales por los cuales tiene estas funciones. Entonces, las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos visto, ¿verdad? Son jurisdiccional y consultiva. Y se trata de una institución cuyo objetivo es la aplicación, intervención e interpretación de la Convención Americana. Entonces, aquí la Corte Interamericana no realiza, a diferencia de la Comisión, no realiza observaciones o investigaciones in situ, es decir, en el lugar, en el estado, sino que lo que hace un procedimiento más completo, hace la Comisión, dicta medidas provisionales de igual manera que la Comisión, pero aquí hay una diferencia y es que emite fallos o sentencias, que son obviamente de obligatorio cumplimiento. Entonces, dentro de este actuar de la Corte Interamericana, además de esta función jurisdiccional donde puede llegar a determinar la responsabilidad de un Estado por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, también ejerce funciones de carácter consultivo. Entonces, estas opiniones consultivas son aquellas que la Corte Interamericana da como parte de la función consultiva que se le ha sido concedida. Entonces, la Corte emite opinión respecto de asuntos jurídicos que se le someten en cuanto a la interpretación de la convención. Entonces, esta función es muy importante, muy interesante dentro de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque aquí no hay una situación, un caso concreto que va a resolver si ha habido vulneración o no de derechos humanos en un determinado estado, sino que aquí los estados le preguntan a la Corte Interamericana, mire Corte, si existe una norma de esta naturaleza o la falta de esta norma, transgrede o no la convención en determinados supuestos, ¿verdad? Entonces, les pongo un ejemplo. Costa Rica planteó una opinión consultiva respecto a si la forma en que estaba regulado en el Código de Familia el matrimonio violentaba el derecho a la igualdad de las personas y no discriminación en virtud de que no preveía o situaba lejos del acceso al derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo, a las personas que quisiesen contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Entonces fue una consulta que hizo el Estado de Costa Rica. Entonces esa opinión consultiva luego generó un estudio muy importante, muy interesante, que se lo voy a compartir de igual manera en la plataforma para que ustedes lo puedan ver de cómo la Corte Interamericana pues desarrolla esta opinión y señala que efectivamente el tema de que los países regulen que, por ejemplo, el matrimonio es entre personas del mismo sexo
o cuando señalan que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y no dejen espacio para que también surjan uniones entre personas del mismo sexo, es violatorio de la Convención Americana porque existe una discriminación en ese tipo de redacción de normas y en ese tipo de cuerpos normativos, ¿verdad? Entre otros aspectos, un gran bagaje que la Corte desarrolla en eso, un estudio muy, muy importante. Entonces, como vemos, ahí está ejerciendo una función consultiva porque no se trata de un caso concreto, sino de una situación de interpretación. Entonces, esta función consultiva es básicamente la facultad que tiene un tribunal internacional para emitir, a solicitud de órganos legitimados de forma expresa, pronunciamientos que revelen su opinión sobre asuntos jurídicos, ¿verdad? Entonces, esa es una función consultiva que también valga señalar, por ejemplo, en nuestro país, en los organismos de protección interna de derechos humanos que tenemos, como es la Sala de lo Constitucional, no existe esa función consultiva. Es decir, nosotros no podemos plantearle a la sala, mire sala, esto es inconstitucional o no, sino que nosotros en todo caso tendremos que hacer afirmaciones donde consideramos que sí hay inconstitucionalidad y finalmente la sala nos va a decir si hay o no. Pero no se le puede hacer una función, una pregunta, así como sí se le hace a la Corte Interamericana. Entonces, este es un aspecto también diferenciador. También aquí, es importante señalar lo que hace la Corte Interamericana en estas opiniones consultivas es interpretar el derecho internacional de derechos humanos y no va a interpretar, o sea, o no va a juzgar hechos específicos, como sí lo hace en la función jurisdiccional. Porque en la función jurisdiccional hay víctimas específicas, probables víctimas de derechos humanos, que tienen nombre y apellido y que hay instituciones estatales con nombre y apellido de igual manera que pudieron haber vulnerado derechos. Entonces, en esta opinión consultiva no funciona así, ¿verdad? Entonces, ahí es la diferencia entre la función jurisdiccional y la función consultiva de la Corte. Muy bien. No sé si tienen una pregunta, algún comentario. Ok, bueno, si no hay preguntas o comentarios, continúo. Aquí tenemos las medidas para ejecutar la protección internacional de los derechos humanos. Debemos señalar que existe lo que se denomina un derecho a la protección internacional en el sistema de la Convención Americana de Derechos. Aquí la Convención Americana, ha dicho la Corte implícitamente, consagra el derecho a la protección internacional. Refiriéndolo al derecho interno, se señala en el artículo 25 que se reconoce el derecho a la protección judicial. Dice ese artículo 25. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Entonces, este artículo 25 da el derecho a la protección judicial. Aquí, por ejemplo, en el derecho interno, la Sala de lo Constitucional ha considerado un derecho similar que es y se denomina el derecho a la protección jurisdiccional. El derecho a la protección jurisdiccional y derecho a la protección no jurisdiccional, dependiendo si lo realiza la protección los jueces o lo hacen los órganos administrativos. Entonces, dentro de todo este aspecto del derecho a la protección internacional, aparece también el derecho de petición internacional. Aquí debemos señalar que en la dimensión internacional, este derecho básicamente se materializa en el aspecto que toda persona, cualquier persona, puede ejercer a favor de la víctima el derecho de petición internacional, con el cual se desencadena el sistema de protección basado directamente en la Convención Americana. Entonces, este mecanismo básicamente fue una particularidad única, una particularidad
sobresaliente del sistema, precisamente porque permitía esta protección internacional de los derechos. Luego tenemos el sistema de peticiones individuales. Se deduce del artículo 44 del Pacto de San José. Establece que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida o en uno o más estados de la organización pueden presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un estado parte. Entonces aquí le está generando ese derecho de petición. Bien, el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que esta petición es la expresión procesal de que el único y verdadero titular de los derechos protegidos por la Convención es el ser humano, ¿verdad? Entonces, esta titularidad de derechos del ser humano es la guía fundamental para la interpretación también de este pacto y también para la formulación de toda la normativa secundaria, ¿verdad? Precisamente porque lo que se busca es la protección internacional de los derechos humanos. Entonces, dentro de este derecho de petición individual, debemos señalar que al consagrarse este derecho y se ha establecido de esta manera, o sea, se considera que se ha abierto como lo señala la diapositiva, una ventana, digamos, un campo grandísimo para que se desarrolle la personalidad jurídica internacional del ser humano. Entonces, aquí es una situación bien importante porque debemos partir de la idea que el hecho del lugar donde uno vive, donde uno nace, es una situación muchas veces muy circunstancial, o sea, uno no escogió dónde nacer, ¿no? Entonces, a lo mejor usted pudo nacer en un país donde se respetan los derechos humanos, o por el contrario, pudo nacer en un lugar donde hay una completa vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, debe existir mecanismos que permitan que esta persona que no tuvo la suerte de nacer en un país que proteja los derechos humanos, pedir auxilio al sistema internacional de protección de derechos. Entonces, por eso es que se considera que este derecho de petición individual es clave para entender todo el sistema de protección. Entonces, el artículo 44 no se puede analizar de una forma como si no estuviese relacionado con la obligación de los estados partes de no crear obstáculos o dificultades para el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual. Es decir, si, por ejemplo, en un estado se están vulnerando derechos, entonces no debe existir por parte de este mismo estado la posibilidad de solicitar auxilio internacional. Entonces, por eso se dice que el derecho de petición individual es la piedra angular, ¿verdad?, del acceso de los individuos al mecanismo de protección de la Convención Americana. O sea, es la piedra base, es la piedra fundamental, es lo que da soporte al mecanismo de protección. Entonces, por eso está consagrado en la Convención. Entonces, también los reglamentos de la Corte Interamericana y de la Comisión se han adecuado a ese objetivo para asegurar los derechos procesales de la víctima y del peticionario y va a interpretar de forma amplia las disposiciones de la Convención Americana. Entonces, según las normas procesales vigentes de la Corte Interamericana, el peticionario tiene derecho a que se le tramite en su caso y se agoten todos los mecanismos de protección previstos en la Convención Americana. Es parte de los derechos que tiene la víctima. Muy bien. Entonces, siguiendo, acá tenemos el derecho a la protección internacional de los derechos humanos. Ya vimos este derecho de petición. Veamos ahora este derecho a la protección internacional. Aquí, básicamente se sustenta sobre tres pilares. Primero, el titular de los derechos humanos es la persona humana, ¿verdad? También la formulación procesal de ese artículo 44 que ya vimos, y el sistema general de protección que ha sido instituido por el tratado. Entonces, aquí vamos a señalar también la efectividad del derecho a la protección internacional. En primer lugar, debemos mencionar que
debe ser efectivo como cualquier otro derecho y está sometido a los mismos deberes de respeto y garantía que señalan el artículo 1 de la Convención, el libre y pleno ejercicio de los derechos. También, estos derechos, la protección internacional de derechos, comporta nuevos deberes, nuevas obligaciones para los estados. En primer lugar, está deber, es decir, de no establecer obstáculos para que la persona pueda acceder a la protección internacional. Esto es bien clave, ¿no? Porque imaginémonos personas que su mismo estado no les permite acceder a la protección internacional por muchas circunstancias o por muchos métodos que obstaculice el acceso de la persona a quejarse de ese estado. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que los estados no pueden establecer obstáculos para que la persona, si la persona considera que ese estado le está vulnerando derechos, no poder acceder, ¿no? Sino que al contrario, debe dejarlo a su libre, a esa libertad. También el deber positivo de cooperar en el buen desarrollo del proceso, es decir, de participar y de estar, cuando ha sido demandado un proceso internacional, aportando elementos para verificar si ha existido o no vulneración. Y en tercer lugar, el deber de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para ejecutar las decisiones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, ahí tenemos, son nuevos deberes de los estados que los estados tienen para la protección internacional. Les reitero, primero, no deben ejecutar actos que obstaculicen el acceso de la persona a la protección internacional de los derechos. Segundo, deben cooperar en el desarrollo del proceso. Y tres, deben adoptar medidas legislativas o de cualquier otro carácter que sean necesarias para ejecutar las decisiones que emitan los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Entonces, también la Corte Interamericana ha interpretado este artículo 2 de la Convención de una forma general y ha dejado claro que un Estado parte tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean de índole legislativa o de otra naturaleza. Y además, en el derecho de gente, es decir, en ese derecho internacional, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno estas modificaciones que nosotros le denominamos adecuaciones internas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Así, entonces, debemos señalar que el derecho de las víctimas no se va a agotar solo en el acceso a la protección internacional, porque no basta con accionar la protección, sino que también la efectividad, ¿verdad? Es decir, que se cumplan, que se generen mecanismos para cumplir las sentencias que emita la Corte Interamericana, porque si no se considera que el sistema internacional carecería de un efecto útil. Entonces, por eso mismo, las decisiones que se emitan son de obligatorio cumplimiento para los estados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la fuerza obligatoria o vinculante. Esta conclusión que se llega nos deja el tema de que las decisiones de las instituciones interamericanas de protección de derechos humanos tienen una fuerza obligatoria. No son meras recomendaciones o recomendables opiniones, sino que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 68 de la Convención? Nos dice lo siguiente: los estados parte en la Convención Americana están obligados a adoptar las disposiciones legislativas y de otro carácter necesarias para dotar de efectividad en el orden interno a todos los compromisos asumidos a ratificar el tratado y a reconocer la competencia de los órganos de protección en él previsto. Las sentencias de la Corte Interamericana, por tal motivo, son de obligatorio cumplimiento para los estados sometidos a su jurisdicción en un caso contencioso. Entonces, aquí, digamos, estamos ante una situación donde los estados se encuentran obligados precisamente a
cumplir con lo que se establezca en la sentencia, ¿verdad? Entonces, dentro del cumplimiento de sentencia, los estados partes de la convención se comprometen a cumplir, ¿verdad? Entonces, hay diferentes mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones, que se va a seguir todo un procedimiento para la ejecución de sentencias contra el Estado, y esto debe interpretarse en un sentido amplio, precisamente porque no debe restringirse solo a las sentencias sobre el fondo del caso, sino a todas las sentencias, resoluciones y cualquier otra providencia que durante el transcurso del proceso haya adoptado el tribunal. Entonces, aquí debemos señalar que la única previsión sobre ejecución de sentencias que contiene la convención es lo relativo a la indemnización compensatoria que se pueda acordar en la sentencia. Y esto resulta insuficiente ya que hay numerosas providencias en los cuales se encuentran referidas más bien a actuaciones en los cuales se debe proveer al Estado y que no implican meramente el pago de una indemnización. Entonces, como por ejemplo las de restitución, las de investigación, las de sanción, las de garantías de no repetición, y por lo tanto esas tienen un nivel de cumplimiento menor que aquellas de indemnización pecuniaria. Entonces vemos que las de indemnización se cumplen más que las de este otro aspecto. Entonces, bien aparece de repente alguna obligación que se señala en la sentencia de realizar mejores esfuerzos, se dice. Entonces acá, en términos jurídicos, debemos considerar que se trata de una típica obligación de comportamiento que impone al Estado examinar su actuación conforme a esas recomendaciones. Entonces, estos mejores esfuerzos deben adecuarse a las circunstancias propias del caso y debemos entender que, digamos, un Estado reacciona de forma pasiva ante lo que se le ha ordenado, entonces eso puede considerarse como una completa omisión de cumplir las recomendaciones o las decisiones, ¿verdad? Pero también hay que analizar en cada caso concreto dónde puede estar por alguna circunstancia que en ese momento no pueda hacer un esfuerzo, aunque sea puntual o específico, en ese propósito, ¿verdad? Por alguna circunstancia particular. Entonces, cuando el Estado prende algún tipo de acción para lograr satisfacer estas recomendaciones, va a ser necesario examinar estas acciones con el objeto de determinar si éstas alcanzan ese umbral requerido para ser considerado que se ha hecho estos mejores esfuerzos y si en ese momento pues está generando un cumplimiento o si por el contrario hay un incumplimiento o un cumplimiento denominado defectuoso. Entonces, acá el caso es diferente en el supuesto que la conducta del Estado frente a las recomendaciones de la Corte Interamericana esté encaminada a contravenirlas o a violarlas, ¿verdad? Ahí estamos ante una situación al otro extremo. Entonces, aquí esto obviamente es contradictorio, es incompatible con la buena fe, ¿verdad? Que existe en el tema de los tratados. O sea, se entiende que los estados van a cumplir de buena fe las disposiciones del tratado y además a cumplir de buena fe las sentencias que la Corte emita. Entonces, esa conducta que es contrariamente o frontalmente abierta en contraposición al cumplimiento de una sentencia, se va a considerar de igual manera violación a la convención y a cualquier otra obligación del Estado según los preceptos del derecho internacional general. Entonces, aquí vemos que es un aspecto muy delicado. Entonces, en síntesis, debemos decir que las recomendaciones, aunque no tengan la naturaleza de una sentencia, obligan a los Estados. Vale mencionar que existe un recurso que nunca ha sido utilizado, que tiene todo gobierno, que considera infundado el informe emitido por la Comisión en aplicación del artículo 50 de la Convención Americana de tomar la iniciativa de la demanda ante la Corte para impugnar dicho informe y las recomendaciones en él contenidas. Aquí estamos hablando pues de esa relación de la Comisión, ¿no? Entonces, aquí ahora vamos a hablar un poco, ya para finalizar, de la aplicación directa del derecho internacional de derechos humanos
por los órganos administrativos y judiciales del Estado. Aquí debemos mencionar que el deber de los estados de introducir en el derecho interno las modificaciones de las obligaciones que se ha sometido en virtud de la Convención Americana no puede entenderse en el sentido de un condicionamiento previo para que las autoridades administrativas o judiciales apliquen directamente lo prescrito por ella. ¿Qué significa esto? Que básicamente vamos a tener que analizar cómo se adopta, cómo se incorpora los tratados en el derecho interno de cada país. Entonces, aquí aparece la figura de la aplicación directa del tratado. Por ejemplo, si para aplicar un tratado en el derecho interno no se requieren medidas legislativas adicionales a su ratificación, sino que los diferentes agentes pueden aplicarlo de manera directa, entonces se está en presencia de una convención autoejecutable, ¿verdad? O self-executing, como se menciona en la diapositiva. Entonces se puede aplicar de forma directa la convención. No debe olvidarse que el artículo 2 de la convención, así como el artículo 2 del protocolo de San Salvador y el artículo 2 también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prescriben que las medidas de ejecución de lo pactado en el ámbito nacional pueden ser legislativas o de otro carácter. Y dentro de esas medidas se encuentran las que pueden adoptar los órganos administrativos, tanto administrativos como judiciales del Estado, para aplicar directamente el derecho internacional en la esfera doméstica, sin necesidad de una nueva ley que reciba el tratado. Entonces, esto es un aspecto muy importante por la aplicación directa que puede tener un tratado internacional. Aquí aparece el tema del control de convencionalidad, esta figura que ya hemos hecho alusión en algún momento. Entonces, la aplicación directa de los tratados sobre derechos humanos por el juez ha dado origen a lo que se denomina el control de convencionalidad. Entonces, por eso se encuentra relacionado con la aplicación directa de los tratados, precisamente porque el control de convencionalidad va a ser precisamente un contraste entre la normativa interna versus la normativa convencional. Entonces, este control de convencionalidad como tal es un juicio sobre la compatibilidad que tiene la situación interna que se está juzgando por parte de este funcionario y las obligaciones internas en materia de derechos humanos, internacionales, perdón, en materia de derechos humanos que el Estado ha efectuado. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Y esto es el aspecto que yo les mencionaba que debemos trabajar mucho en nuestros países, en nuestro país particularmente, ¿verdad? Porque incluso en temas, en el tema propio del control de constitucionalidad, se hace alusión en algún momento a las convenciones, pero en otros temas, en otras jurisdicciones, carecemos, digamos, de ese control de una manera como uno quisiese, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este control de convencionalidad es clave también dentro de todo este sistema de protección interno que debe efectuar el juez, ¿no? Pero precisamente no hace falta que el caso llegue ante la protección internacional si un mismo juez, que acuérdense que el juez forma parte del Estado. Entonces, el juez está en la obligación de efectuar este control de convencionalidad según las disposiciones de la Convención Americana. Entonces, acá, por su naturaleza, el derecho internacional de derechos humanos manifiesta una marcada tendencia a insertarse y permear el derecho constitucional. Entonces, por eso les menciono que el Tribunal Constitucional frecuentemente hace alusión a este tema de las convenciones, pero no siempre, ¿verdad? No siempre en otras jurisdicciones. Y no debemos olvidar que cualquier juez de la República puede efectuar este control de convencionalidad. Entonces, no debemos dejárselo únicamente a la Sala Constitucional, sino que todos los operadores jurídicos están obligados también
a este análisis. Entonces, partimos de un escenario del tema de la internacionalización del derecho constitucional, que precisamente tiene una relación importante porque también se origina en esta internacionalización de los derechos humanos, por lo cual se ha pasado a un fenómeno que se denomina constitucionalización del derecho internacional, precisamente que como resultado de la inserción que tienen los derechos humanos internacionales en lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Entonces aquí aparecemos a otro gran tema del bloque de constitucionalidad. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no tenemos un bloque de constitucionalidad? ¿Qué sucede? Y algo menciona la sentencia, así que me gustaría que dieran su opinión sobre el tema del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué creen ustedes que en El Salvador no existe bloque de constitucionalidad? Maestro, yo no estoy muy seguro de la definición de bloque de constitucionalidad. Si podría tal vez ayudarme con la definición para poder tal vez a partir de ahí opinar o hacer mis ideas. Gracias. Ok, le menciono, digamos, el bloque de constitucionalidad es una figura en la cual consiste básicamente que los tratados internacionales de derechos humanos se integran, a la Constitución, o sea, forman parte de la Constitución y que incluso prevalecen sobre las normas constitucionales, sobre el derecho interno. Entonces, en el tema salvadoreño no se ha tomado ese bloque de constitucionalidad. Aquí en nuestra historia constitucional, nuestra historia, se considera a la Constitución como norma suprema. Entonces, los tratados de derechos humanos o sea, no prevalecen o no forman parte de la Constitución. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué en El Salvador no existe esa consagración del bloque de constitucionalidad que se le da a las normas internacionales de derechos humanos para el derecho interno? Dígame, licenciado Lizama. Sí, con respecto a eso quisiera preguntar, ¿habrá algún país o hay algunos países en Latinoamérica que sí tengan ese bloque o nosotros somos la elección de no tenerlo? Y con respecto a eso, y también me surge la pregunta, ¿qué hacen cuando, digamos, un estado se suscribe a convenios y no los cumple? ¿Hay alguna sentencia o hay algunos, que digamos, que ¿qué conlleva el no cumplir algún tratado? Entonces, y la primera pregunta sí me gustaría saber si hay algún país o hay países que tienen bloques. Ok, muy bien, muchas gracias, licenciado Lezama. Sí, por ejemplo, en el ámbito centroamericano tenemos a Costa Rica, que tiene el bloque de constitucionalidad muy claro y previsto en la Constitución, ¿verdad? Donde se establece que cualquier tratado internacional de derechos humanos prevalece sobre la Constitución, que también cualquier norma que el Estado costarricense suscriba en materia de derechos humanos integra de manera automática a la Constitución. También México lo tiene y lo vamos a ver con más detalle. Me parece que Colombia también, en otros estados, cómo se encuentra regulado este tema, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí, o sea, hay muchos países que tienen el bloque de constitucionalidad establecido en su sistema. En nuestro caso, la Sala de lo Constitucional ha negado que exista un bloque de constitucionalidad, ha negado la posibilidad de ese bloque en virtud sobre todo de lo que se considera principio de supremacía constitucional. En virtud de esa supremacía, considera que no hay otro ordenamiento jurídico superior a la Constitución.
incluido ellos los tratados de derechos humanos. Sobre eso vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón, cuál es la causa por lo que esto puede estar o pudo haber acontecido? Pero la realidad es esa, que no hay un bloque de constitucionalidad en el país. Y luego de la responsabilidad del no cumplimiento de tratados, precisamente va a ser parte de la tarea que van a realizar para el fin del módulo. Así que no puedo extenderme demasiado en eso, precisamente porque va a ser parte de la investigación que ustedes van a realizar. Pero en cierto punto les hemos dado algunas pistas, ¿verdad? Respecto a los tipos de situaciones que se generan cuando abiertamente los estados no cumplen con las convenciones, y que eso da lugar a ciertos aspectos de la comunidad internacional, más allá del propio cumplimiento o no de una sentencia, ¿verdad? Quedar como un Estado vulnerador de derechos humanos ante el concierto internacional es un aspecto que genera una situación muy compleja para el Estado, ¿verdad? Porque eso ahuyenta la inversión, eso ahuyenta el préstamos internacionales, eso ahuyenta la imagen internacional del Estado. Entonces, hay unas sanciones que podríamos decirse que son morales en materia internacional y que lo afectan al Estado mismo. Así que dejamos abierta un poco ese interrogante precisamente porque es parte de la otra tarea que van a efectuar. Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto, licenciado Lezama. Muy bien. Bueno, ya estamos en la parte final de la sesión. No sé si tienen alguna duda, comentario o consulta previo a finalizar. O si todo les quedó claro. Bueno, voy a entender ese silencio como que todo les quedó claro. Así que quiero agradecerles, ¿verdad?, la atención que me han brindado en esta sesión y espero verlos el próximo lunes, siempre en este horario, y estén pendientes de la plataforma precisamente para verificar el tema de la próxima tarea. Y recuerden que la tarea de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía es para el día de mañana, a más tardar un minuto antes de la medianoche. Así que pasen feliz noche, descansen y nos vemos el día lunes. Muchas Adiós, gracias. feliz noche. Gracias, Feliz licenciado. noche, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches.